Pero saben, el día de hoy, vamos a entrar temas en los cuales, vamos a entender y vamos a estar entrando a pruebas efectivamente y teniendo la victoria. Pero vamos a ir directo a la palabra. Ok, vamos a ver. Esta es la semana 81 y queremos hacer un balance de lo que estamos viviendo. Pero con todo esto, en nuestras relaciones con Dios, no sé cuántos entienden que muchos de nosotros perdemos ese balance. Solamente hay una persona honesta. Perdemos ese balance, pero seguimos teniendo problemas en tratar de querer estar en ese lugar de propósito en nuestras vidas. Y esos vamos a estar guiándonos por el Espíritu Santo o simplemente vamos a darle la espalda y quererlo hacer o salir de las dos condiciones con nuestras vidas. Pero la mayoría de los creyentes empiezan a ser víctimas y andan diciendo, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me está pasando? Pero Dios nos puso a nosotros y nos dio la habilidad para salir victoriosos sin importar lo que venga. Los problemas siempre van a estar. Y como en la iglesia, todos tienen que entender que el diablo no está por sobre ti. Pero las escrituras dicen cómo el diablo anda buscando a quien devorar. Entonces quiere decir que alguien tiene que ser devorado por el enemigo, ¿no? Pero es si se deja, si no tiene esa confianza puesta en Dios. Vamos a decir un ejemplo, ¿no? Cuando tenemos una manada de animales, el león va atrás, el que es débil y lejos de la manada. Entonces el enemigo va en contra de aquellas personas que van solos, están apartados de la palabra. Entonces, pero cuando tú estás en Dios, pegado a su palabra, viviendo en su palabra, el enemigo no va por ti. Pero cuando tú estás separado, eres una presa para el enemigo y el enemigo va a ir por ti y puede ser una presa fácil para él. Entonces, ¿cómo quieres obtener la victoria? La victoria es nuestra siempre. Solamente tenemos que experimentarla porque nosotros creemos que las cosas negativas van a tener problemas, van a ser problemas, pero no necesariamente tienen que cambiar mi carácter, no van a cambiar mi vida. Problemas va a haber, pero no van a cambiar mi carácter. He compartido anteriormente esto. Yo en mi matrimonio tengo posibles condiciones, tenemos discusiones y tenemos discusiones que a veces pasan por días, meses o años. Y no me vienen así, que digan, no es mi casa. Todos hemos tenido una discusión con nuestra pareja. Cualquiera sea la razón, pero todos hemos tenido ese tipo de condiciones. Cuando a mí me sucede, yo me voy al garage. Y después de 2 minutos de regreso, sí digo, hey, ¿puedo tener un sándwich? Y dice, ¿qué pasa con lo que estaba enojado ahorita? Ese ya quedó en el pasado. Entonces no podemos seguir como víctimas. Una cosa es que te enojes, pero otra cosa es que arrastres con ese sentimiento. Entonces saca toda esa victimización que tienes dentro de ti y busca la victoria que también está dentro de ti. Tú ya tienes la victoria. Muchas personas solamente empiezan a buscar libros o información, 15 pasos de cómo caminar en victoria, 20 principios para ser victoriosos en la vida. Pero todo lo que tengo que hacer es sacar la victoria en mí porque que la creas y guiado de Dios. Sigue la palabra del Señor y va a cambiar la forma en la que tú piensas. No quiere decir que no van a suceder cosas a ti, pero va a cambiar la forma en la cual tú piensas. Vámonos a 2 de Pedro. No van a mandar a alguien que no cumpla las expectativas. Cuando mandan a alguien, mandan a los mejores y proveen para esa persona. Les dan algo que se llama inmunidad. Les dan boletos y cualquier cosa que hagan, el país los respalda. Nosotros tenemos inmunidad y nosotros somos los mejores de Dios para representarlo en este mundo.
pero nosotros no hemos sido discipulados ni entrenados para creerlo. Es por eso que no lo representamos como debemos. Siempre buscamos por algo más. Siempre buscamos por algo que, que quiera reanimar esa alegría o la excitación que antes sentíamos. Pero tú no vas a sentirte alegre de la vida, porque a veces la vida hay cosas que no nos gustan y apesta. Yo estoy siendo honesto y real. A veces que despertamos y dicen, yo no quiero salir de la cama, hace frío, tengo flojera, afuera no me gusta el clima y tengo flojera. Solamente quiero ser libre. No sé si yo sea el único, pero cada mañana que tú te despiertas siempre dices, Dios mío, tengo que ir a trabajar a las 6 de la mañana, qué bueno. No es cierto. Hay días que no queremos hacer nada, pero no, lo hacemos. Algunas personas sí lo hacen. Ahí es el tiempo en el que nosotros sacamos lo que hay dentro de nosotros para ir a salir en victoria. Porque algo cuando brincan este día, este mes, siempre hay que buscar la victoria. Entonces dice la Biblia que este es el día que hizo para alegrarte. Eso es una afirmación de que están haciendo el yo ser es una opción. O dejarte vencer es una opción. Caminar en victoria es una opción. Es una decisión. Pero cuando tú te das por vencido, no puedes caminar en victoria. Porque tienes un concepto erróneo de victoria. Cuando nadie te vences. Muchas de las veces alguien te va a noquear. Muchas de las veces vas a perder las batallas. Pero eso no quiere decir que estás derrotado. Nuestro concepto de victoria es que nunca pierdas, que siempre estés arriba de la montaña, pero no es así. Pero eso no es la vida. Ese no es el tipo de vida que Dios manda para nosotros. Vamos a leer. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Que nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos está en nosotros. Si no puedes vivir una vida santa, eres un mentiroso porque tú tienes todo lo que necesitas para vivir una vida santa. Y la devoción al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Nosotros tenemos esa estabilidad para vivir victoriosos a través de él. Pablo nos dijo en la resurrección en su poder que no va a haber otro como él. Conocemos la doctrina, conocemos la teología, conocemos las cosas de la iglesia más de lo que conocemos a Jesús. Déjame compartirte algo. Las cosas teológicas en la iglesia no te van a llevar a la victoria, pero conociendo a Dios, a Jesús, te va a dar la victoria cada una de las veces. Él te va a dar la victoria. Muchas de las veces, porque no somos victoriosos, es porque no tenemos el conocimiento del poder de Dios en nosotros. Pero no levanten la mano, pero ¿cuántos se sienten débiles y no tienen la habilidad de hacer las cosas diferentes? Completar lo que Dios quiere completar. Nosotros escuchamos nuestros sentimientos. Él nos dice que nos dio sentimientos. Si tú escuchas tus sentimientos, vas a caminar siempre derrotado. Su poder en nosotros no tiene nada que ver con sentimientos. Como dije antes, a veces no me quiero levantar, pero me doy cuenta que tengo una misión. Y que mis ojos se abren, yo tengo una misión. Él me dio este día. No me dio este día para quedarme en la cama hasta las 5 de la tarde. Me dijo, la Biblia dice que los pasos de un buen hombre siguen los pasos del Señor. Entonces, el enemigo va a tratar de mantenerte atrapado antes de que inicie el día.
entonces no puedes ser tratado así. Entonces no te puedes sentir mal si no tienes dinero, no tienes comida, no sé lo que tengo que hacer, pero voy a hacer algo porque yo me voy a regocijar en el Señor. La Biblia nos dice, regocíjate en el Señor sin importar lo que esté sucediendo. Tú regocíjate y porque Dios nos ha dado todo para seguir adelante. Entonces, si tú buscas a Jesús, tú vas a tener la salida para enfrentar cualquier problema y salir victorioso ante cualquier situación. ¿Cuántos de nosotros decimos, Dios, quiero conocer tu voluntad? He tenido problemas con ese sentimiento, buscando la voluntad de Dios en mi vida, en el ministerio, en todo lo que hago. Y es muy fácil. Nuestro Padre que está en el cielo, Él va a ser su nombre, que su reino venga y que sea hecho en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo? Hay presión en el cielo, hay cosas malas, hay frustración en el cielo, hay derrota en el cielo, hay enfermedad en el cielo. No, yo quiero lo que hay en el cielo, en la tierra, y voy a hacer que suceda. Pero muchas de las veces no puedo comprar eso, porque todo lo que pasa, si tú eres una recipiente de Dios que representas, entonces si tú tienes un gran carácter que no es el bueno, tienes que cambiarlo, tienes que hacer el cambio en ti. Tú eres el que está en el control de lo que tú haces, de lo que te sucede. Tú tienes que creer en el Señor y Dios se da el control de tu vida. Sin importar lo que pase, en la salud, en las cosas que sucedan, porque Dios siempre puede darte la victoria sin importar por lo que estés pasando. Siempre. Cuesta algo ser un representante del reino y muchos de nosotros no queremos pagar ese precio. Es por eso que nos sentimos derrotados, pero lo pierdes porque alguien te necesita a ti como representante de Jesús. Alguien en tu vida necesita buscar a Dios en ti. En vez de estar buscando todas esas quejas que estás teniendo, Él nos está llamando para dar alegría a los que no tienen alegría, a los que no tienen esperanza, darles esperanza. Muchos de los años, dices, pueden pasar muchos años y vivir desesperanzados. Años, 10, 15, 20 años. ¿Y por qué pasa? Porque tú te niegas a lo que se llama caminar en el Señor y todo lo quieres hacer en tus formas. No quieres lo que Dios te da, tú quieres lo que tú quieres para ti. No tengo idea muchas de las veces, pero muchas personas se desconectan y prefieren hacer las cosas a su forma de ser. Y no hay gloria en eso, no hay alegría en eso. Les decía a los ministros aquí, les he dicho muchas veces, no creas en los abrazos y en las levantadas de manos y en las cosas que las personas te dicen. De las personas que dicen, hey, ¿cuántos te aman? Porque esas son las personas que te darían la espalda el día de mañana. Entonces los estoy preparando para mantenerse firme en contra de las pruebas, porque van a suceder. Entonces, para que no se sorprendan cuando sucedan. Entonces, para que haya un recuerdo y un ejemplo de las cosas que tiene que haber. Cosas van a suceder, pero tienes que levantar para enfrentarlas. Tenemos que dar esperanza a los que no tienen esperanza y mantenerte firme en tu misión. Y el enemigo va a tratar de noquearte porque ese es su mundo. Por un corto periodo de tiempo. Y él no quiere que tú interfieras en sus cosas. Y cuando él conoce que tú eres serio y va a hacer todo lo posible para que tú dudes y no quieras caminar en las bendiciones de Dios, para que tú seas y detengas de ser una esperanza para alguien. Vamos a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2. Cuando alguien te lee o te observa, eso quiere decir como cuando alguien conoce a alguien, los leemos, ¿no? Pero ¿qué es lo que vemos? Te conozco tu carácter.
estoy leyendo tu vida. Pero cuando alguien te lee, ¿qué es lo que ven? Cuando alguien te ve, te lee y te cree como creyente, ¿qué es lo que están leyendo en ti? ¿Están leyendo una novela? ¿Están leyendo a una persona con carácter, una persona sin carácter, una persona desconectada? ¿Están leyendo un drama? ¿Que eres dramático? ¿Problemas? ¿Están leyendo a alguien que no puede hacerse realidad lo que está pensando? Que ni siquiera puede decidirse qué es. Me doy cuenta de que muchas de las veces, aquí, como un ejemplo, ¿no? Personas que vienen, hablan bien de la iglesia, pero cuando se van, empiezan a hablar mal. Entonces, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué es lo que leen de ti? Entonces, ¿qué las personas ven cuando te miran? Porque no te están leyendo por lo que tú estás diciendo. Porque sabemos decir las cosas buenas. Están leyendo por cómo tú actúas en las pruebas, en cuando no te entienden, en frustración, en condiciones, cuando estás en problemas. Ellos te leen a ver si es cierto que aún tiene la alegría del Señor, o están diciendo, hey, solamente creo en Dios cuando las cosas están bien. ¿Qué, qué alegría o qué esperanza le estamos dando al mundo cuando vemos a Cristo en nosotros? Vamos a leer. Pablo le escribió a la iglesia de Corintios. Dice, ustedes mismos son la única carta de recomendación que necesitamos. Eso quiere decir que tú eres la carta. Una carta escrita en nuestro corazón, la cual todos conocen y pueden leer todo y pueden leer. Entonces, ¿qué es lo que lee tu familia de ti? ¿Qué es lo que leen tus vecinos de ti? ¿Qué es lo que leen en el trabajo de ti? ¿Qué es lo que tú traes? ¿Qué tipo de carta eres? ¿Qué contenido traes? ¿Qué es lo que tú estás mostrando? ¿Qué están leyendo en ti las personas? ¿Están leyendo una conexión con el Señor? ¿Qué es lo que están leyendo? Entonces tú tienes que ser obvio que eres una carta de Cristo enviado para otras personas. Déjame compartirte esto. ¿Sabes cuántas personas conocen que eres miembro del Shaddai solo por tu carácter? No tienes que decir nada, solamente por tu carácter, porque hablas diferente y crees diferente. Dices, yo sé cómo pueden ser las cosas, yo sé hacia dónde vas. ¿Qué es lo que están leyendo? ¿Están leyendo esperanza o están leyendo a alguien sin esperanza? Él nos dio la esperanza para ser y mostrarnos diferentes y mostrar las cosas buenas. Te va a costar algo para mostrar sus cosas buenas. Es difícil ver las cosas buenas en la vida, en este mundo, porque hay oscuridad en todo el mundo, conspiraciones. Entonces, Dios no es un pensamiento abstracto o una opinión. Dios es una realidad. Pero debido al corazón duro, el corazón duro no entiende. Entonces, cuando no entendemos el punto y cómo impacta nuestras vidas, no podemos implementarlo. ¿Dónde está Dios? ¿Alguna de ustedes ha dicho eso? ¿Dónde está Dios? Dios está dentro de ti. Entonces, ¿por qué no caminas creyendo que Dios está dentro de ti? No puedo explicar cómo esto funciona, pero Dios vivo toma residencia dentro de mí un día y transformo mi vida. Y cuando transforma mi vida, nunca he sido el mismo. Creo que Dios está en mí. Es por eso que cambio la forma en la que hablo, cambio cómo camino, cambio cómo escucho, he cambiado cómo respondo a las personas, he cambiado mi ira, mi coraje, mis prejuicios a cosas diferentes, porque como Él está haciendo dentro de mí, haciendo la obra, entonces nosotros estamos sirviendo a Dios, pero no estamos viviendo como si Él estuviera dentro de nosotros. Yo no creo eso.
Muchos de nosotros pensamos eso, porque dicen, ¿por qué Dios no puede estar dentro de mí? Y creemos que Dios está dentro de nosotros, porque nosotros no tenemos valor o no somos valiosos. Es por eso que, como dices, tienes que tener a Dios para mostrarte que tienes valor y eres amado. Pero cuando no lo tienes, empiezas a hacer las cosas de tu forma, como tú quieres. Entonces vamos a Galatas 2:20, dice, recuerden, Jesús vive dentro de mí, esa que te da fuerzas. Tú puedes ver a Dios murmurar, quejarse, o Dios estar no sé, preocupado, no sé cómo pensando o no saber qué hacer. Claro que no. Si Dios está dentro de ti, tú no tienes que vivir con esas preguntas, tú no tienes que vivir con esas dudas. Tú vas a vivir en la verdad, porque Dios está a ti, porque Dios te toca a ti, porque si Dios te toca, te hace el cambio. Dice, Padre, oro para que sean uno. Entonces, Jesús habló de la misma forma que el Padre habló. Con la forma que Jesús actuó fue como Dios decía que actuaba. Entonces, cuando hablan o digan lo que hagan, que sea en la forma que yo lo hago. No hay forma en la cual los cristianos, si quieres ver los milagros de Dios, tienes que cambiar. Tienes que mostrarle a las personas que somos elegidos por Dios, que tenemos un propósito, que somos diferentes. No solamente es venir a la iglesia, es mantenerte con contabilidad y mostrar que Dios está en ti por una razón. Por una razón. Y venirte a la iglesia y brillar. Las razones que puedes impactar, pero por la forma en la cual hablas, en la que tú dices, sino por el ejemplo y por la autoridad de Dios, cómo opera en ti. Cuando ven por dónde vas y te ven fiel, te ven comprometido. Y digas, yo no sé cómo puedes decir así, pero yo tengo que seguir hacia adelante. Pero déjame decirte algo de la esperanza que yo tengo. Pero te digo una escritura. ¿Saben cuántas personas hacen menos a la iglesia por el cómo se sintieron ellos en otra iglesia? Muchas de las veces la obscuridad que hay dentro de las personas no los ayuda a seguir hacia adelante, los mantiene atrapados. Pero quieren ser victoriosos, quieren ser efectivos, pero no vas a ser efectivo si vives de esa forma. Entonces, tienes que venir al Señor. A Él no le importa lo que hayas hecho. Ven a los pies del Señor. Haz el cambio. Confiesa. Y eso te va a hacer un cambio en tu vida. Y Dios te hace completo. Y solamente te tienes que preocupar por eso. No puedo morir y negar la existencia de Dios en mí. Yo tuve problemas, pero Dios siempre estuvo conmigo y yo probé, hice las cosas, personas me rechazaron, no sucedieron las cosas como yo quería, pero Dios nunca me dejó y Dios nunca me ha dejado solo. ¿Cuántos de ustedes han estado corriendo de Dios, de las cosas que hace Dios y Dios te sigue llamando que regreses? Es porque tiene un propósito para ti. Es tiempo de que dejes de estar corriendo y te sometas a Dios. No mi voluntad, sino su voluntad. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Es el tiempo que dejes de estar pensando y solamente que lo hagas. Deje de estar pensando tanto las cosas y solo hazlo. Solo haz las cosas. Entonces, anteriormente yo no tenía nada buena que decir, pero cuando el Señor hizo el cambio en mí, empecé a decir cosas buenas, cosas diferentes. Pero vamos a hablar de Dios. Hagamos las cosas diferentes. Cuando yo empiezo a hablar de Dios, es como si un río saliera de mí, porque Dios es vivo. Dice la palabra que es como si un río fluyera de tu espíritu. Entonces,
la cristianidad muerta, eso ya pasó, pero nosotros tenemos que mostrar que Dios está vivo. Vamos a en 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. Hay una razón por la cual quiere que Cristo estemos sometidos a Él, porque ahí tenemos un llamado bajo su protección para que Él nos impacte y nosotros así poder impactar a otros. Hace como 2 años yo estaba enfermo, pero ¿saben cómo era impactado al venir aquí? O sea, domingo tras domingo y predicar cada domingo, su espíritu estaba en mí. Yo era posible de mantenerme firme. Es por eso que Pablo dice, yo puedo hacer todas las cosas que me fortalecen. Yo puedo venir y vencer mi carne, mi enojo, mi rebelión. Yo puedo vencer todo. ¿Cómo? Por Cristo, por medio de Cristo, porque Cristo está en mí. Entonces, si yo voy a una prueba, yo voy a vencer cualquier cosa que esté dentro de mí y me voy a levantar de la cama y todo pensamiento negativo y voy a seguir adelante porque yo creo en Dios que puedo hacer las cosas mejor. Vamos a leer. Dice, no puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Amo eso, del Dios viviente. Como cuando tú ves a alguien, te das cuenta que no solamente es fulano, Juan, Pedro, sino es el templo del Dios viviente. Entonces, yo voy a vivir en ellos y alrededor de ellos. Entonces, tú no estás viendo a una persona, estás viendo a Dios caminando alrededor. Entonces, ten cuidado como tú hablas con los hijos o hijas de Dios. Y porque Dios te va a decir, hey, ten cuidado cómo hables con mi hija. Muchas de las veces yo le he hecho las cosas mal, pero prefiero mantenerme con esa contabilidad con el Señor. Puedo decir que lo mismo me sucede con mi esposa, porque mi esposa es el templo de Dios. Y si yo voy en contra de ella, voy en contra de Dios. Entonces, si nosotros entendemos que el templo de Dios, que nosotros somos el templo de Dios y actuamos diferente y que estamos atados a Él, que vivimos en Él, somos unidos a Él, entonces vas a cambiar la actitud cuando vienes a la iglesia. Aleluya. Pero ¿cómo sabes que tú tienes una actitud? Porque eres un libro abierto, listo para leerse por todos los hombres. La llave para nosotros y vivir victorioso es para entender el Dios que vive dentro de ti. Yo voy a vivir en Él y en Él, y caminaré con Él. Dice que viviré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, dice la palabra. Cuando yo estoy en mi moto, ¿quién crees que está conmigo? Dios está conmigo. Entonces déjame decirle con todos ustedes que les gusta andar en motos, cada vez que me subo, Dios está conmigo. No como muchas personas piensan, o personas que quieran invitar al diablo. No, yo invito a Dios. Yo no tengo por qué ir rapidísimo en la moto si Dios está conmigo. No tengo que ir a 110 millas. Yo no tengo que estar haciendo nada estúpido o loco cuando Dios está conmigo, porque Dios me da esa forma de pensar diferente, de saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Que estoy viendo una película, Dios está conmigo. Si estoy viendo una película, ¿quién está conmigo? Si estoy hablando con alguien ese del sexo opuesto, ¿quién está conmigo? Dios. Y me mantengo alerta y me humillo ante el Señor para mantenerme recto. Porque si me levanto ante el Señor y dejo que mis sentimientos se levanten y haga las cosas malas, yo pierdo. Y eso que el reino venga no está pasando, porque yo estaría apartando lo que el Señor viene y me muestra. Entonces la unidad que el Señor que me está mostrando, no hay unidad.
Pero si yo prohíbo la unidad que puede vivir en mí, yo pierdo. Muchos de nosotros no somos elevados porque no nos hemos sometido al reino de los cielos. Aleluya. Entonces, muchas de las veces decimos, hey, sean especiales al cuerpo de la fe. Entonces, tenemos que... Pero déjame hacerte una pregunta. Si Dios, el mensaje de Dios depende de tu forma de actuar, ¿cuán lejos el mensaje del evangelio llega? Hasta este punto, 12 hombres tomaron el mensaje de gracia y lo trajeron desde el primer siglo hasta el siglo XXI. Y fue en base a su testimonio. ¿Cuán largo o lejos puede llegar tu testimonio de gracia? Podemos tomar un libro y decir, el libro de lo que el libro de Carlos dice, no dice nada porque nosotros tenemos que entender cómo tomar seriamente nuestras responsabilidades como creyentes. No solamente es venir a la iglesia. Él nos rescató a muchos de nosotros, nos liberó a muchos de nosotros y nos pidió que nos sometiéramos. Y no te dijo que te sometieras para que hicieras cosas raras que no querías hacer o porque no querías hacerlas. ¿Cuántos de nosotros o cuántas personas has impactado con tu vida? En un periodo de tiempo en el cómo actúas, cómo hablas, cómo dices. Estamos comparados con ellos como con los discípulos. Si mi fe puede ser comparada con con los discípulos de los primeros discípulos, yo me mantengo. Entonces, pero vamos a hacer algo. Pónganse de lado con lado. Vamos a Hebreos 11. Vamos a leer. Esto era su testimonio. Esa era su forma de vivir. Dice, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe conquistaron países, impartieron justicia, recibieron lo que Dios había prometido, cerraron la boca de leones, apagaron fuegos violentos, escaparon de ser muertos a filos de espada, sacaron fuerzas de flaqueza y llegaron a ser poderosos en la guerra, venciendo a los ejércitos enemigos. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus familiares muertos. Otros murieron en el tormento sin aceptar a ser liberados, a fin de resucitar a una vida mejor. Decían, mátame, pero aún no voy a negarlo. Otros sufrieron burlas y azotos y hasta cadenas y cárceles, y otros fueron muertos a pedradas, aserrados por la vida o muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro vestidos solo de piel de oveja y de cabra, pobres, afligidos y maltratados. Estos hombres que el mundo ni siquiera merecía, estuvieron sin rumbo fijo por los desiertos y por los montes y por las cuevas y las cavernas de la tierra. Pero esa es la forma de caminar. Aunque seas rechazado, va a costar algo. Luego dice, sin embargo, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que tenían. Entonces podemos ver aquí esto. ¿Cuántos de nosotros podemos compararnos con eso mismo? Amén. Pero lo que hicieron en una promesa, quédense conmigo. Lo hicieron con una promesa, una sola promesa, que no tenían nada tangible o no experiencia para hacerlos creer en la promesa que solamente era la palabra del Señor. En el libro de Job dice que hablaba con sus pueblos referente a las lenguas y dice que el Espíritu Santo está con nosotros
y es la promesa. Pero muchos estuvieron buscando la promesa y no la recibieron. Pero Dios vino y les dio poder. Hicieron todo esto solo porque Dios vino por ellos y porque creyeron en la promesa. Entonces, ¿tú qué estás haciendo con Dios dentro de ti? Dios nos trae en nosotros. Esta es nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos negado a Cristo? Si alguien te pone una pistola en la cabeza, ahorita mismo, si alguien te pone una pistola en la cabeza, ¿qué puedes decir? Tengo que pensar en mis hijos, en mi esposa. Eso no importa. Estas personas tuvieron la muerte encima y se negaron a negar a Cristo. Porque decían, yo solamente existimos por eso. Hay más que solo este mundo. Hay más. Hay una eternidad esperando por nosotros. Hay una eternidad esperando por mí, por todos nosotros. Ellos eran discípulos que pudieron estar saliendo adelante ante todas estas pruebas. Es por eso, nosotros no somos discípulos. Por eso ellos sí pudieron salir adelante. Eran discípulos de una verdad completa, no a la mitad. Cuando predicaban, cuando hacían las cosas diferentes, hacían las cosas diferentes. No algo que estaban solamente orando por bendiciones. Nosotros hemos sido entrenados, disciplinados en una doctrina sobre Dios o una institución que muchas de las veces, para que lo puedan entender, en la que aparece que no tiene fe y no tiene milagros, llamada a la iglesia. Entonces ellos eran discipulados por hombres que tenían fe. Nosotros hemos sido discipulados por una institución que no tiene fe, que no tiene milagros y que muchas de las veces es anti Dios. Yo tenía un pastor que decía que íbamos a la iglesia juntos, pero decía, hey, ten cuidado con ese hermano porque tiene muchas visitaciones, tiene muchas experiencias con Dios, así que ten cuidado con él. Entonces lo tomaban como una amenaza porque ellos no se comprometían en conocer a alguien que tenía la palabra del Señor o porque ellos no querían. Entonces, aunque todo esté en tu contra, tú mantente firme. Tienes que mantener firme. Tienes que tener esa fe en Dios. Enseñaron cómo salir adelante durante todas esas pruebas. Entonces, si tú ves a Jesús, Él tiene que ser tu ejemplo. Una de las cosas más hermosas que Él les enseñó a sus discípulos era, si tú quieres seguirme, vas a ser bendecido y la bendición va a seguir y salir. Entonces dijo, si tú me quieres seguir, dinero viene y se va. Claro, no, Él no dijo nada de eso. Vamos a primera de Juan 16. A Juan 16. Para que veamos lo que Jesús nos dijo. Cómo es seguirlo. Jesús advirtió a sus discípulos. 16:33. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Entonces, ellos han de sufrir. Nunca pierdas de vista en el mundo. ¿Dónde estamos ahorita? Estamos en el mundo y en el mundo vas a tener tribulaciones. Ustedes habrán de sufrir. Quiere decir, hey, ¿tú quieres ser mi discípulo? Ven, levanta la mano. ¿Quién quiere ser mi discípulo? Entonces tú vas a tener tribulaciones. ¿Quieres seguirme? ¿Quieres el amor de paz? ¿Quieres el poder de Dios? Entonces tú vas a tener tribulaciones. Entonces muchas personas que van a decir, no, tengo mucho ahorita. Pero ¿qué es lo que pasa? Tú lo tienes, pero no tienes esperanza. Si tú tienes esperanza, en las tribulaciones vas a salir adelante. Él hablaba con ellos. Él les dijo la verdad. Entonces nosotros no le escuchamos verdades seguido, solamente la mitad de una verdad, porque esto es fuerte. Entonces tenemos que entender que cuando venimos a Dios,
Entonces, muchas de las veces está la verdad más que cualquier cosa. Que dicen, solamente ven a Cristo y ya no te vas a tener problemas. No, esa es una mentira. Entonces, cuando estábamos en el mundo, tú sabes quiénes eran tus enemigos, sabías qué errores no cometer. Pero cuando vienes a la iglesia, vienes y alguien te dice, hola, hermano, ¿cómo estás? De frente es una cosa, espalda es otra cosa. Entonces, en el mundo vas a tener tribulaciones y pruebas. Y no he mencionado el estrés. Y si eso es mal, vas a estar frustrado en el punto de eso. Y todos estos beneficios de seguir al Mesías. Muchas personas dicen, yo quiero seguirlo. No, no espero el día para seguirte, Jesús. Pero no lo dejó ahí. Dice, esta es una realidad. Esto es lo que va a suceder en tu vida. Pero, sin importar todo lo que está sucediendo, tú vas a ser, ten valor. Entonces, ¿por qué es tan difícil nosotros tener ese valor? Porque nosotros tenemos tantos problemas como cristianos que pensamos que no debemos tener problemas. Dicen, muchas personas dicen, yo diezmo todos los días, todas las semanas, ¿por qué tengo problemas? Entonces, Dios dice que Él me va a proteger. Entonces yo tendría que estar encima de todos los problemas de la vida. Pero Él te dijo que esto es lo que va a suceder si tú me sigues. Toma coraje. No dejes que las pruebas te dejen, porque yo he vencido al mundo. Entonces Dios ya tiene la victoria. Jesús ya tiene la victoria. Entonces si me sigues, tú como si tú ya estás en el cielo, en el paraíso, y proyecto lo que hay en el cielo, en las pruebas y las tribulaciones, y no hay nada que pueda estar venciéndote. Pedro le dijo a Timoteo cuando era un pastor joven, estaba preparando individuos. No les voy a decir, hey, no, esto fue un gran mensaje, pero ¿por qué no puedes decir que solamente estás haciendo un buen trabajo? Porque toma verdad ser un discípulo para Cristo. Pablo sabía lo difícil que era y se preparó para eso. Y no importa si era uno de la iglesia o el que estás afuera guardando en la puerta, cantante, alguien siempre tiene algo que decir en contra de ti. Cada vez que paso a esa iglesia, esa persona no me sonríe a mí, le sonríe a todos, no a mí. Mira, los muchachos que están ahí eh, están brincando cuando están cantando al Señor. No tienen respeto. Entonces que la gente se empieza a quejar. Entonces vamos a 2 de Timoteo 3:12. Pablo sabía eso y no quería que esto tomara por sorpresa a Timoteo. Entonces así que lo preparó. Muchos de nosotros, las pruebas y las tribulaciones sabemos que van a venir. Aún así nos toman por sorpresa porque no esperábamos que fueran así de rudas. El diablo no juega justo. Vamos a leer. Dice, es cierto que todos los que quieren llevar una vida piadosa en unión con Cristo Jesús sufrirán persecución. ¿Cuántos de nosotros han determinado esa vida en Dios? Entonces, tengo buenas noticias para ti. Cuando conocemos esa persecución, porque tú eres un extraño en esta tierra. Anteriormente había varias personas que predicaban a los foráneos porque eran débiles. Él no sabían las leyes, no sabía nada. Entonces los hacían vulnerables. No seas débil, no seas vulnerable. Si tú escoges seguir a Dios en vida, vas a conocer persecución. A lo mejor tu vecino no le vas a gustar solo porque no va a salir, porque va a ser iglesia. Imagínense.
A lo mejor no les gustas porque te ven cargando tu Biblia. A lo mejor no les gusta porque escuchan tu música de evangelio. No es lo que hay alrededor de ti, sino lo que hay en ti. Cuando tú vives una determinación y el diablo va a decir, ok, vamos a ver si es cierto. Voy a poner un trabajo donde te van a perseguir y que no te respeten y no te honren y que te den los peores trabajos y vamos a ver que también vives una vida en Cristo. ¿Cuántos de nosotros han negado, yo, cuántos de ustedes han quejado hasta que se dieron cuenta? Dijimos, es lo que es, nada que pueda hacer al respecto, nada que pueda cambiar mi forma de caminar. Ahora que tengo, solamente te puedes frustrar cuando vives así. ¿Alguna vez ha pasado eso por el compromiso que tienes? Entonces lo único que haces es perder. Entonces la Biblia nos dice que tenemos que ser fuertes en el Señor y vamos a conocer la persecución y el sufrimiento. ¿Por qué? Por seguir a Cristo, por en medio de la fe que tenemos, por cómo te paras, por quién estás siguiendo. Entonces no tenemos que tener esa impresión cuando las personas nos siguen. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos cuando las personas hablan de nosotros? Porque si estás tú con la necesidad de responder algo, si tú te lo causaste a ti mismo, si tú dices, voy a vivir para Cristo. Y Pablo le dijo a Timoteo, si vas a vivir para Cristo, espera que esto te suceda. Si vas a vivir para Cristo, espera estas cosas que vengan a tu camino. Pablo le dijo a Timoteo en las cosas difíciles. Eso es lo que están discipulados. Le dijo lo que iban a venir y lo construyó. ¿Cuántos de nosotros hemos buscado en estas escrituras y creímos que era para ellos durante ese tiempo? Esta verdad es también para nosotros y tenemos que ser aplicable para nosotros. Si tú estás siendo perseguido más que otras personas, bueno, yo puedo decir, si tú sufres, asegúrate de creer, a sufrir como un cristiano, no como una persona que no es creyente. Pero muchos de nosotros decidimos, voy a vivir para Cristo y ves por Cristo. Pero tienes que vivir una vida para Cristo. Tú vas a ser perseguido. A lo mejor vas a ser en el trabajo que tú vas a tener el siguiente aumento y no vas a tenerlo porque tú eres creyente y prefieren que las demás personas mejor sigan con su vida. Entonces a ti no te van a promover y, y te van a decir porque los cristianos no valen la pena, pero esa es una prueba. Jesús le dijo a sus discípulos, nosotros tenemos que seguir lo que él dice. Cuando tú vienes a Dios, es una vida de bendiciones y alegría. Es lo que tú piensas. Y muchas dices, hey, no te va a costar nada, solamente bien. Muchos cuando suben a alguien, los invitan y solamente hablan de las emociones, pero hay otro alto. Después de las 6 meses, cuando empiezan a tener todos esos tipos de... ¿Por qué? Me gustaría ver cuando se comparte algo de verdad, que te digan la verdad, esto te va a costar algo, si estás dispuesto a pagar ese precio. Ven, Jesús le dijo a sus discípulos, si tú crees que puedes venir y servirme y hacer todo lo que tú quieres hacer, piénsalo de nuevo. No vas a ser posible de ir a las personas que tú quieres, no vas a ser posible de hacer las cosas que tú quieres hacer. Puedes ser cristiano, es solamente que va a la iglesia, pero un discípulo es un seguidor de Cristo. ¿Entendiste eso? Entonces, si tú quieres ser un discípulo, te va a costar algo. No solamente puedes pensar como tú eres, no solamente puedes pensar como tú tienes que pensar y actuar en el reino de Dios. Lucas capítulo 9, versículo
23-24 dice: Después les dijo a todos: Si alguno quiere ser mi discípulo, olvídese de sí mismo. ¿Qué dice? Olvídense de sí mismo, de todo lo que esas personas quieren. ¿Qué saben lo que está diciendo? Deja de considerar tus planes y considera los planes de Dios primero. Pero no estamos acostumbrados a eso, porque siempre es yo quiero hacer esto. No, pero Dios te va a decir no, yo tengo algo mejor para ti. Entonces dice, cargue con su cruz cada día y sígame. Y prefiero seguir la voluntad de Dios, no mi voluntad, porque te amo. Lo mismo nosotros. Jesús nos dio el ejemplo, que dio su vida y que sea su voluntad, no mi voluntad. Entonces, nos está hablando de seguir manteniendo una vida mejor, una vida espiritual más alta, y vives una mejor vida como cristiana. No sé cómo ustedes que viven una vida cristiana o bajo su autoridad, sino en su autoridad, dentro de su autoridad, de lo que Él nos está diciendo, dentro de su autoridad, dentro de su poder, dentro de lo que nos dice. A veces es difícil porque a veces nuestra carne nos pide hacer otras cosas, pero cualquier persona que vive su vida física y nos sigue, Jesús lo va a preservar y les va a dar lo mejor y va a ganar una vida mejor espiritual en Cristo. Jesús en nosotros y nos dice cómo servirlo, pero muchos de nosotros tenemos una manera torcida de pensarlo, creyendo que somos mejores, y cómo discipular a la gente, cómo entrenar a la gente de una forma diferente. Aparte de ese entrenamiento que Pablo nos dice en el libro de Romanos 8, que muchas cosas son difíciles de tragar, pero muchas de las veces nosotros queremos darnos por vencido, pero nos dice que tenemos que recordar esto cuando estemos en las pruebas. Dice así, en Romanos 8:28, pasaban tiempo discipulándolos en estos principios una y otra vez. Dice, vamos a leer, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien, que quienes lo aman. Entonces deja de ver las cosas como perdidas, porque todas las cosas para el bien de quien lo aman. Y cualquier cosa que quieres que aman a Dios, aman a los cuales a Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Entonces tú caminando como si Dios estuviera viviendo dentro de ti, como si Él fuera su reino dentro de ti. Eso es su deseo y propósito. Pero si no, a lo mejor no está funcionando bien para ti. Entonces perdemos la fe y nos sentimos mal y nos queremos ir. Entonces no hay una razón para un creyente perder la fe. Te hablo como un hombre que no ha perdido la fe, que no ha perdido fe en Dios, ha perdido fe en la gente, en la iglesia, que he estado cansado con las personas, no en Cristo. Mi fe en Dios nunca ha sido movida y Dios me ha ayudado, me ha sanado y me ha mantenido fuerte para seguir adelante. Pero no dejes que esa sea tu excusa. Todas las cosas trabajan juntas para los que aman a Dios, y a todos los ha llamado por su propósito. Cuando tú te resistes y estás enojado y no estás llenando los propósitos de tu espíritu, entonces no estás caminando en el espíritu. Cuando tú no eres una letra, una carta de amor, bendición, generosidad, no estás llenando su propósito, entonces, ¿qué están leyendo cuando a ti te leen? Solamente están leyendo cosas malas. Estás quejándote y dices, no, me atrapaste en mi peor momento. No, 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 te atrapé en el mejor momento porque estás mostrando lo que realmente eres. Entonces, cuando tú te dejas discipular, haces la diferencia. Pero sabe por lo que ellos pasaron, qué es lo que hicieron, cuando todo lo que tenían era Dios en ellos. Entonces, ¿qué te detiene
de hacer cosas hermosas cuando Dios está dentro de ti. Entonces, Él nos dice que va a ser más grande y cada cosa, entonces estos días, va a haber días mejores que estos. Entonces cada vez los días van a ser mejores. Entonces, imagínense cuando Pedro caminaba y las personas eran sanadas. Pero ¿saben por qué ya no pasan en estos momentos? Porque las personas en los púlpitos en América creen que tienen el poder y se critican y predican y no honran al Señor. Entonces tenemos que adorar, honrar y adorar al Señor siempre para que pueda vivir su amor dentro de ti y pueda suceder todas esas cosas hermosas, porque recuerda, no es por ti, es por Él, es por Él, y cuando algo sucede es como porque Dios está haciendo la diferencia. Entonces no nos vamos a estar aquí querer adorar para impresionarte a ti. No. Entonces primero tienes que adorar primero en el closet, tú solito, donde nadie te ve, antes de que vengas en público. Porque recuerda, tienes que buscar al Señor en lo privado, en la puerta cerrada, porque ahí es donde tú haces la diferencia. Entonces, hagan la diferencia, sean el cambio, busquen al Señor, sean cosas distintas. Entonces, dense en cuenta cuántos de ustedes, nosotros, cuántas personas han llamado a venir aquí al púlpito o aquí arriba al estrado, a que haga Dios algo, se muestre con algo y no ha sucedido. ¿Por qué creen? Y eso sucede que muchas personas empiezan a perder la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque no sucede nada aquí arriba. Pero ven, cuando unas personas vienen y las llamamos aquí afuera, no tienen poder en sí. Cuando lo hacemos es porque el Espíritu Santo nos manda. ¿Para qué? Porque Dios quiere crear milagros. Mi oración es que Dios haga milagros más abundantemente en este lugar. Que tenemos milagro tras milagro tras milagro en este lugar. El hermano Ricardo, muerto, aquí en la iglesia, no tenía pulso en su corazón, ni en los médicos no lo encontraban, pero aquí está el día de hoy adorando al Señor. Él es un milagro. Tenemos muchos aquí en esta iglesia que han sido milagros que suceden, pero lo que sucede es que no lo proclamamos el milagro que Dios hace. No para que nadie sepa, sino porque donde tú estás cansando, adorando, si tú estás adorando, Dios va a seguirte a ti y crear ese milagro, pero tú tienes que dejar que Dios lo haga y cuando Él lo hace, tienes que compartir. Yo creo que Dios va a hacer muchas grandes cosas este año, pero tenemos que prepararnos. Tenemos que hacer las cosas diferentes y buscarlo hasta que lo encontremos. Él no está perdido. Nosotros somos los perdidos. Si aprendiste algo, demos al Señor toda la honra y toda la gloria. Aleluya.